Combato es un sistema de seguridad, defensa personal y arte marcial de origen brasileño, basado en los principios de las fuerzas militares. Fue fundada en el año 1989 y desde ese entonces es dirigido por Masguro Paulo Albuquerque. Este sistema organizado utiliza una combinación de técnicas como patadas, golpes de puño, proyecciones, palancas, giros. Al mismo tiempo también trabaja con armas de entrenamiento, incluyendo armas de fuego y aquellas armas que pueden ser improvisadas, especialmente como cuchillos y porras. Por este motivo, es el predilecto utilizado por muchas empresas privadas de seguridad, policía y unidades militares. Por definición, Combato se enseña como un curso de ciencias de la protección, utilizado por los guardaespaldas que protegen a las principales autoridades, las fuerzas del orden, los profesionales de la seguridad y el ejército en Brasil. Como sucede con la mayoría de los sistemas o métodos de defensa personal que nacen inicialmente para las fuerzas armadas o afines, el Combato también tiene su versión para civiles, que es un sistema que está ganando popularidad a pasos agigantados. El curso le enseña todo lo que necesita saber, desde la estrategia hasta la cultura de la seguridad. El iniciado aprende a defenderse de atacantes armados y desarmados. La técnica de Combato comenzó a desarrollarse en la década de 1980 y siempre ha estado en constante mejora, con el fin de proporcionar a sus aprendices una forma actualizada y efectiva de protegerse. El objetivo del sistema Combato es que sus profesionales estén preparados para ser capaces de reconocer y neutralizar las amenazas. Como ya vimos, el sistema enseña movimientos con y sin arma, tanto de pie como en el suelo. Se hace hincapié en la comprensión intuitiva de los desencadenantes que llevan a la agresión y a la violencia. Un principio clave es evitar estas situaciones y al principio solo recurrir a una respuesta física como táctica secundaria. Todos los mentores del curso deberían de contar con profesionalidad y conocimiento para poder flexibilizar el conocimiento a las necesidades de cada cliente u organización. En las prácticas de Combato se persigue la mejor formación, que implica aumentar los conocimientos del adepto, las habilidades físicas y motrices y fortalecerle psicológicamente, haciéndolo fuerte en cuerpo, mente y espíritu para enfrentar las amenazas de un mundo moderno. En una entrevista realizada a uno de los principales exponentes de Combato en Brasil, le preguntaron lo siguiente: ¿qué es Combato? Su respuesta fue esta: para poder responderte esta pregunta, querido amigo, primero tengo que presentarte algunas situaciones reales. Supongamos que tú eres un ávido estudiante de artes marciales, que ya tienes cinturones negros o los equivalentes a algunas de ellas, como los deportes de combate. Incluso has ganado campeonatos, por lo que teóricamente sabes cómo defenderte de un atacante. Ahora yo te pregunto, ¿realmente sabes? ¿Cuántos de los siguientes escenarios has estudiado o sabes cómo defenderte? Por ejemplo, te planteo: un delincuente pone un cuchillo en el cuello de tu esposa, o de tu padre, o de tu madre, o de tu hijo, y adviertes que lo va a matar realmente. ¿Sabes cómo actuar? Si vas al suelo con un enemigo, dominas la situación porque eres bueno en suelo, pero resulta que este enemigo no está solo. Otro amigo de él está cerca tuyo, tiene un cuchillo y viene a atacarte. Suponte tú que en un momento determinado estás rodeado de mucha gente, hay mucha confusión en el lugar en donde estás y además estás con tu pareja. Vienen a agredirte, pero ¿cómo saber si la persona es sospechosa? ¿Cómo saber si está armado? ¿Cómo saber cuándo, de qué manera actuar? Mira tú la siguiente situación. Alguien viene a agredirte, pero resulta que tiene un arma de fuego y te la coloca enfrente o en la cabeza. Pero resulta que este atacante, este agresor, está drogado y extremadamente nervioso. ¿Sabes tú siquiera cómo reaccionar para que esta persona no se le escape un tiro y te lo dé hasta sin querer? Pues bien, querido amigo que me haces la pregunta, podemos crear muchos escenarios similares a estos aquí, todos los cuales no solo son verdaderos, sino que además son comunes en el diario vivir en muchas zonas de Brasil. Y la mayoría de ellos nunca los estudiaste, ni mucho menos los enfrentaste. Las cifras de violencia en Brasil no hacen más que aumentar y las opciones de defensa para el ciudadano común se restringen.
Un arte marcial, en la gran mayoría de los casos, funciona en base a reglas, donde los luchadores aprenden a ganar bajo esas reglas o bajo una disciplina determinada, en un ambiente controlado y sin sorpresas. Básicamente, se va transformando poco a poco en un deporte. En un combate real, donde tienes que luchar efectivamente por tu vida, no hay reglas, no hay jueces y mucho menos hay ambulancias esperándote. La disciplina no existe y el respeto por la vida del adversario tampoco. Combato fue creado precisamente para llenar este espacio vacío. No es un arte marcial, sino que lo definen como una ciencia enfocada en el campo de la autodefensa y la protección de los demás. Son años y años de investigación, formación y evolución, con mucha experiencia en la docencia en las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, y todos los estudios encaminados a garantizar el mejor resultado en un caso de violencia real. En Combato, además de aprender técnicas de combate armado y desarmado o de cómo desarmar a un enemigo potencial, también aprendes a negociar en caso de rehenes, cómo actuar o cómo no actuar en una situación de riesgo y cómo elegir o qué opción tomar. También se aprende cómo funcionan las leyes y el poder judicial en Brasil en caso de legítima defensa y el uso de posesiones de armas. Combato es la metodología de entrenamiento adoptada en la Armada de Brasil, en la Oficina de Seguridad Institucional que protege la Presidencia de la República, en la Red de Globo y en varios otros lugares, siempre con un enorme índice de éxito y aceptación por parte de quienes la utilizan.